Voces de la comunidad en el Fondo Mundial de Colombia. ¿Qué es el Fondo Mundial? ¿Cuáles logros ha alcanzado? ¿Cómo elige en dónde invertir sus recursos? 3 preguntas que respondemos en esta cápsula. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria es una asociación de carácter internacional, independiente y sin fines de lucro. Se creó en 2002 con el propósito de impulsar la respuesta para la prevención y control de las epidemias causadas por tales eventos, gracias al acuerdo entre gobiernos, sociedad civil, empresa privada y las personas que viven con alguna de las 3 condiciones de salud. El Fondo Mundial es el resultado de una estrategia de incidencia política a nivel mundial. Ricardo Luque Núñez, presidente del Mecanismo Coordinador de País en Colombia, detalla la gestión del fondo y sus logros. El Fondo Mundial tiene como mandato movilizar y poner a disposición recursos destinados a apoyar los programas que ejecutan los gobiernos nacionales para superar las brechas que generan el VIH, la tuberculosis y la malaria. El Fondo Mundial recauda e invierte cerca de $4.000 millones anualmente para financiar los programas dirigidos por expertos locales en más de 100 países y con destino a las comunidades que más lo necesitan. Como resultado de sus acciones, a finales del 2018, a través de los recursos invertidos por el Fondo Mundial, se han logrado salvar más de 32 millones de vidas. Por otra parte, las muertes por SIDA, tuberculosis y malaria se redujeron en un 40% anualmente desde el año 2002. Por otra parte, se ha logrado que alrededor de 19 millones de personas viviendo con VIH hayan accedido a terapia antirretroviral. Igualmente, 5.3 millones de personas con tuberculosis, de las cuales unas 114.000 con tuberculosis multidrogo resistente, fueron tratadas y se distribuyeron 131 millones de mosquiteros para proteger a las familias de la malaria. En Colombia, y a partir del año 2003, el Fondo Mundial ha invertido más de $110 millones para el manejo de las 3 patologías y en el momento estudia la propuesta de subvención presentada por el país por $19.5 millones adicionales para el componente de VIH. El Fondo Mundial adelanta su gestión en alianza con gobiernos, sociedad civil, sector privado, agencias de desarrollo, entre otros actores clave en los países. Financia actividades relacionadas con la prevención, atención y tratamientos para personas que viven con alguna de estas 3 enfermedades, reformas legales, fortalecimiento de los servicios de salud y acciones de incidencia política relacionadas con el VIH, la tuberculosis y la malaria. Desde su creación, el Fondo Mundial se ha comprometido a involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades, fortaleciendo la respuesta y promoviendo la igualdad de género y los derechos humanos. Pero, ¿cómo se eligen los países que serán financiados? Para elegir a cuál país financiar, el fondo se basa en 2 criterios fundamentales: el nivel de ingresos, por una parte, y por otra parte, la carga de la enfermedad. Y para determinar el nivel de ingresos de un país, el Fondo Mundial utiliza el ingreso nacional bruto per cápita que establece el nivel de ingresos por parte del Banco Mundial. Ahora bien, en cuanto a la carga de enfermedad, esa se determina básicamente con la información epidemiológica que suministran los países. De acuerdo con el ingreso nacional bruto, Colombia está clasificado como un país de ingreso medio alto y con carga alta de enfermedad para VIH en las poblaciones clave, circunstancias que lo hacen elegible solo para esta condición de salud y con subvenciones dirigidas a trabajar específicamente con las poblaciones más vulnerables y afectadas. Voces de la comunidad en el Fondo Mundial de Colombia.